Buenas noches a todas las personas que se interesan en escuchar estos videos. La paz del Señor a mis hermanos. Recuerden que nosotros somos miembros de la Iglesia de la Luz del Mundo. El propósito de estos videos es que ustedes conozcan cuál es nuestra manera de pensar y cuál es nuestra manera de actuar conforme a las Escrituras. Nada de lo que se practica en la Iglesia de la Luz del Mundo, nada se hace si no tiene un sustento doctrinal, un sustento bíblico. Esta es la continuación del video que hicimos la semana pasada, un video donde hablamos por qué hay más de 9,000 religiones. Voy a hacer un pequeño repaso de lo que platicamos en ese video para darle continuidad. La semana pasada platicamos que en el libro de Hebreos, en el capítulo 1, el versículo 1, dice el apóstol Pablo: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, lo aclara, por los profetas, no le hablaba directamente a los padres, sino le hablaba a los profetas. Y los profetas ya les manifestaban a los patriarcas cuál era la voluntad de Dios. Así también en la semana pasada también tocamos que en la primera de Pedro, en el capítulo 1, en el versículo 10, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a nosotros, ellos mismos no sabían muchas de las veces qué quería decir lo que ellos estaban escribiendo o lo que ellos hablaban por orden de Dios. Entonces ellos mismos, al no saberlo, dice que indagaban hasta que el Espíritu de Dios, ahí en la primera de Pedro, en el capítulo 1, en el versículo 10, ellos mismos indagaban en qué tiempo y en qué personas se iba a manifestar eso que ellos estaban escribiendo. Y aclaramos nosotros que entonces, si los mismos profetas que lo escribieron, que ellos lo hablaban por orden de Dios, no lo entendían, ahora cualquier persona puede creer o se siente capaz de interpretar la Biblia. Entonces, para darle continuidad a ese texto, en la segunda de Pedro, en el capítulo 1, en el versículo 20, nos hace a nosotros comprender que entendiendo esto ahora nosotros ya entendiendo esto, primeramente, dice, lo quiero leer textualmente para que nosotros lo razonemos, lo analicemos. Entendiendo entonces, dice primero esto, que ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada. ¿Qué es interpretación privada? Pues es una interpretación que cada persona en lo particular le quiere dar. Por eso hay 9,000 religiones, era lo que platicábamos la semana pasada. Porque cualquier persona relaciona con su vida lo que entiende de la Biblia. Lo que habíamos comentado, que un niño, si lee las Escrituras y le preguntamos qué quiere decir, como él no tiene prejuicios, él va a contestar, va a responder lo que él entiende. Entonces difícilmente podría torcer las Escrituras él, lo que los grandes sí hacemos. Porque si algún texto de la Biblia va en contra de nuestras costumbres, en contra de nuestros deseos, que nosotros muchas veces ya los estamos practicando, pues preferimos no darnos por enterados o ignorarlo o quererle buscar otra interpretación, como aquellas personas que dicen, dime un texto donde dice que el Señor Jesucristo tenía más hermanos, dame un texto donde María tuvo más hijos. Y entonces le hablas tú de lo que dice en Lucas, de lo que dice en Mateo, que los hermanos del Señor lo buscaban, su madre lo buscaba. No, 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 no. Dime, no, es que esas son pláticas sin sentido. ¿Por qué? Porque claramente las escrituras sí nos dicen que el Señor Jesucristo tenía más hermanos y lógicamente que si tenía más hermanos, pues que eran hijos de María, por eso eran sus hermanos. Y así lo da a entender también la escritura. Le dice, tu madre y tus hermanos están afuera, te buscan. Es cuando el Señor les contesta, ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Los que hacen la voluntad de mi Padre, los que oyen su palabra y obedecen. Entonces,
no entrando nosotros en ese pensamiento de la gente, sino siendo objetivos en el conocimiento. Dice entonces el texto, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada, y luego lo dice el 21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. ¿Qué quiere decir entonces? Que todo lo que está profetizado en las Sagradas Escrituras, todo lo que Dios permitió que quedara como un testimonio para nuestra esperanza, para nuestra seguridad, para nuestro consuelo, porque así dice que las Escrituras son nuestro consuelo. Entonces, todo eso no fue traído, no está escrito porque a algún profeta se le ocurrió escribir alguna cosa, sino que todo lo que ellos escribieron fue por inspiración de Dios. Por eso lo aclara, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios, hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, si algo que está escondido en el secreto de Dios, que ni los mismos profetas que lo escribieron lo entendían y quisieron indagar, y el mismo Espíritu de Dios les habla en la revelación y les dice, no investiguen, no indaguen ustedes ya más, eso es para otros tiempos. Entonces, si ellos mismos que lo escribieron no lo entendían, ahora ustedes pónganse a razonar. Esas personas que nos quieren enseñar, o esas personas que tocan puertas, o que juntan gente, que rentan una esquina, rentan una casa, y empiezan a... ¿Quién les está diciendo a ellos que lo hagan? Ellos están haciéndolo por su propia cuenta y quieren interpretar la Biblia a su manera. Entonces, dice, hay un texto para poder aclarar esto, que se encuentra en la primera de Corintios, en el capítulo 2, en el versículo 11, ahí nos aclara de lo que estamos hablando. Dice el apóstol Pablo, hablando también de la revelación, unos versículos antes, hablando de la revelación desde el versículo 6, pero enfocándonos en el 11, dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Las cosas del hombre, muchas veces nosotros no sabemos lo que está pensando ni nuestra propia compañera, no sabemos lo que están pensando nuestros hijos, no sabemos lo que están pensando nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo. ¿Cuándo vamos entonces nosotros a adivinar lo que está pensando Dios? ¿Cuándo nosotros vamos a querer interpretar los secretos que están en las Sagradas Escrituras, que son inspiración de Dios? Si muchas veces ahí decimos algunos de nosotros que ni nosotros mismos nos conocemos. Entonces, dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Si alguien sabe algo de mí, soy yo mismo. Si alguien sabe algo de ti, eres tú mismo. Ahora, ¿cuándo vas a saber tú el secreto de Dios? Y aquí lo está diciendo, así tampoco nadie conoce las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios es el que las conoce. Y ahí lo está aclarando el apóstol Pablo ahí mismo en el siguiente versículo, en el 12. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Está hablando un apóstol. Y él como apóstol está diciendo, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. Dice en el versículo 10, ahí mismo dice, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. ¿Por qué entonces las Sagradas Escrituras tienen todos esos libros y en cada libro tiene un nombre? Porque en cada libro, porque en cada palabra que está escrita, la palabra de Dios, lo que es en las Sagradas Escrituras, fue inspirada por Dios en un elegido de Él, no en cualquier persona. Así es que ninguna persona nos lo aclara y nos lo dice, que ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada. Los únicos que pueden interpretar las Sagradas Escrituras son los elegidos de Dios. Y en esto quiero dejarles un pensamiento para que lo razonen.
La gente ataca mucho a la iglesia de la luz del mundo. La gente ataca mucho al apóstol de Jesucristo, al apóstol Nazón Joaquín García. Está bien, ustedes no creen en él, nosotros lo respetamos, como también quisiéramos que ustedes nos respetaran a nosotros por creer en él, porque es nuestra libertad, es nuestro libre pensamiento. Y nosotros decíamos, porque hemos querido creer en el apóstol de Jesucristo. Así como muchas personas han querido creer en las imágenes, muchas personas quieren creer en los astros, muchas personas quieren creer en los animales, nosotros hemos decidido creer en el apóstol de Jesucristo. Y a nosotros el creer en él nos ha llevado al éxito, nos ha llevado a una vida buena con nuestras familias. Tenemos familias, no sufrimos problemas de desintegración familiar. No sufrimos, no tenemos problemas de violencia en nuestras familias, no existen problemas de vicios, a excepción de algunos casos de hermanos que no han querido obedecer conforme es la voluntad de Dios, porque tienen libre albedrío y si ellos no quieren decidir, no quieren obedecer, nosotros los respetamos y si se siguen reuniendo con nosotros en el templo son bienvenidos, porque hay más esperanza que ese hermano cambie oyendo la palabra de Dios que si nosotros lo dejáramos o lo desecháramos. ¿Qué oportunidad tendría de cambiar? Entonces, si nosotros hemos comprendido que las profecías de las Sagradas Escrituras no son de interpretación privada, y hemos comprendido que los únicos que pueden interpretar la palabra de Dios son los que reciben la revelación de Dios, y el apóstol Pablo aquí nos lo está aclarando, y nosotros hemos recibido el Espíritu del mundo, no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu de Dios que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Pero Dios dice en el 10, nos las reveló a nosotros. Y cuando se refiere a nosotros, no nos incluye a la iglesia, porque Dios a la iglesia no le revela. Dios a la iglesia, nunca Dios le reveló en ningún momento. Si ustedes buscan las Sagradas Escrituras y las escudriñan y las leen, se van a dar cuenta que en ningún momento Dios le reveló a un hombre común. Siempre Dios escogió a hombres especiales, así como lo dice en Jeremías 1:5, antes que te formase en el vientre te conocí, antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Son hombres que Dios los hace Él mismo, de una manera muy especial. Por eso está Jeremías, está Isaías, está Ezequiel, está Daniel, y llega el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, el que llega y trae la luz del mundo, para que ya no seamos solamente guiados por una regla, una ley que era el tiempo antiguo, como lo es el Antiguo Testamento, que el pueblo de Israel estaba guiado por una ley, mandamientos enviados por Dios, pero no por magia que apareció un libro y ahora obedézcanlo, no, por enviados de Dios que estaban al pendiente de que esas leyes que Dios les había dado se trataran de obedecer al pie de la letra, que se entendieran. Así nosotros en este tiempo hemos creído en un apóstol de Jesucristo que se llama Nazón Joaquín. Ahora, a donde yo los quiero llevar a ustedes al razonamiento. Si ustedes no pueden comprender que se necesita un elegido de Dios para que Él interprete la voluntad de Dios, para que Él manifieste, ellos reciben la revelación de Dios y ellos en esa revelación nos la manifiestan a la iglesia, a los que quieren hacer la voluntad de Dios. Por eso la iglesia de la luz del mundo para mucha gente es un asombro, porque nosotros hemos comprendido, porque esa es la fe. La fe es conocimiento, la fe, mucha gente, es que yo tengo mucha fe, cuando ni siquiera jamás han escudriñado la Biblia. La fe es conocimiento de Dios, necesitamos conocer a Dios para servirle, necesitamos conocer a nuestro Señor Jesucristo para servirle. Si no conocemos a Dios, si no conocemos a nuestro Señor Jesucristo, entonces cualquier persona que nos diga este es Dios, vamos a creer. Cualquier persona bien intencionada o mal intencionada y nos diga esta cosa es Dios, este astro es Dios, vamos a creer. Necesitamos nosotros tener fe, y fe es conocimiento, conocer a Dios al detalle, conocer su voluntad, conocer a su Hijo Jesucristo, cuál es la razón de su existencia. Eso que les estoy platicando yo a ustedes, eso es lo que un apóstol de Jesucristo nos ha hecho comprender.
No nos ha llevado a un pensamiento, a una manipulación en donde nosotros olvidamos nuestro razonamiento y dejamos de pensar por nuestra propia cuenta. No. Los apóstoles de Jesucristo, el apóstol Aarón en su tiempo, el apóstol Samuel en su tiempo, a hoy el apóstol Nazón, ellos nos han llevado a que nosotros utilicemos nuestro entendimiento, que no hagamos nada si no lo entendemos, y que todo lo que entendamos lo hagamos con amor y con entendimiento, con gratitud, porque el premio de hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios es la vida eterna. La vida eterna existe. No la podemos desatender, dejarnos llevar por algún pensamiento o por doctrinas de hombres y en el peor de los casos doctrinas de demonios. Nosotros hemos entendido entonces, conforme a las escrituras, conforme a la Sagrada Biblia que todos conocen, hemos entendido que forzosamente se necesita un hombre de carne y hueso enviado por Dios para que se manifieste su voluntad. Nosotros no estamos alimentados con letras. Estas letras que nosotros conocemos, las Sagradas Escrituras, cualquier persona las puede leer, pero no las va a entender. Los únicos que las entienden son los elegidos de Dios. Razonen ustedes. Si no quieren aceptar al apóstol de Jesucristo, Nazón Joaquín, entonces busquen a un elegido de Dios. Si quieren venir a conocer la iglesia de la luz del mundo y ver si verdaderamente el apóstol de Jesucristo es verdaderamente un siervo de Dios, un enviado de Dios, están invitados. Las puertas de los templos de la luz del mundo están invitados están abiertos para toda la gente. Así como le dijo aquella samaritana, ven y vean ustedes mismos, vayan, cerciórense. Una cosa les voy a decir, cuando ustedes vayan a un templo de la luz del mundo, si verdaderamente están buscando a Dios, lleven su mente pongan su mente en la voluntad de Dios. Cuando ustedes estén en un templo de la luz del mundo, créanme lo que les voy a decir. Si realmente están buscando a Dios, su alma les va a decir la verdad. A su alma no se puede engañar. Se puede engañar su pensamiento. Se pueden engañar en los razonamientos, en las ideas, en la sabiduría del hombre. Pero al alma, el alma no se puede engañar. Si ustedes verdaderamente van en esa sensibilidad espiritual y entran a un templo de la luz del mundo o escuchan a un hermano de la luz del mundo, créanlo, que su alma les va a decir la verdad, que esa es palabra de Dios. Porque las ovejas que son del redil oyen su voz y le siguen. Espero que se haya comprendido lo que les platiqué, que nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. Gracias a un apóstol de Jesucristo en este tiempo, hemos recibido la palabra y el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios entonces es que los hombres conocen lo que hay en el hombre. Cada hombre conoce lo que hay en sí mismo. No conocemos lo que hay en la mente del que está el prójimo a nosotros. Entonces, si ni siquiera nosotros podemos conocer lo que hay en la mente de los demás hombres, ¿cuándo vamos a conocer lo que está en la mente de Dios? Lo que hay en Dios solamente lo puede revelar Dios a sus elegidos en su tiempo. Todos los secretos de Dios y todos sus misterios llega a su tiempo porque es el plan perfecto de Dios, pero tiene que haber un elegido de Dios para que Él lo manifieste a la iglesia. Dios los bendiga y les agradezco su tiempo. Buenas noches.